Es la semana del aceite de oliva, todo el epicentro, toda la atención, el foco de atención mundial oleícola se sitúa en la provincia de Jaén. Hay un prólogo antes de la inauguración de Expoliva y es este martes 13 de mayo, el encuentro 64º encuentro, reunión del Comité Consultivo del COI, del Consejo Oleícola Internacional. Lo hacen en el Hospital de Santiago de Úbeda, una jornada de trabajo. Hay muchos retos en el sector, ya conocemos las fluctuaciones en los precios en origen, un asunto de candente actualidad, con denuncias incluso por parte de alguna organización agraria en las últimas horas. Factores de calidad, factores también de sostenibilidad, porque hablamos de la lucha contra el cambio climático. Vamos a tener la oportunidad de conversar con algunos de los principales responsables, dirigentes, altos dirigentes del COI y con otros miembros de este comité consultivo, 47 estados miembros, más de 80 representantes, todo aquí y ahora, en este tiempo que nos sirve en la semana de las tertulias del olivar, de Multimedia Jiennense, de la cobertura más amplia y multidisciplinar que periodísticamente hablando se conozca, de la gran feria del aceite de oliva e industrias afines del mundo, Expoliva. Y él es, en efecto, Jaime Lillo, el director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está? Pues encantado de estar en Úbeda. Muchas gracias. Esto se ha convertido ya casi en algo recurrente, esto de venir a Jaén, ¿no? Es la segunda vez en poco tiempo. El Parador de Jaén, ahora Hospital de Santiago, en apenas 3 años. Y este comité consultivo tiene que analizar una coyuntura, sin duda, zozobrante, porque hay muchos cambios de un año para otro. La ponencia inaugural de Expoliva 2025 corre a cargo de usted y habla de esa situación general. Con ese título, situación actual, usted podría estar hablando horas, sí, o resumirlo en 3 cosas. Han bajado los precios, ha subido la producción y ha llovido. Bueno, esa es la coyuntura efectivamente que tenemos ahora mismo. Yo quisiera comenzar agradeciendo a la Diputación de Jaén precisamente esa cercanía del Consejo Oleícola Internacional al territorio de Jaén, y es gracias a la invitación generosa de la Diputación de Jaén que auspicia nuestras reuniones aquí, en esta ocasión el Comité Consultivo en la ciudad de Úbeda, y mañana tendremos ocasión de estar en la inauguración de Expoliva y de inaugurar el simposio, ¿no? Date cuenta que para el Comité Consultivo que se reúne aquí tenemos más o menos 80 personas que representan la producción, la industria y la exportación de los países del COI, de 47 países miembros, que suponen en torno al 95% de la producción internacional de aceite de oliva, ¿no? Y te cuento esto porque creo que es importante resaltar lo que significa estar en Jaén, acercar ese diálogo internacional, precisamente porque, como tú señalabas, tenemos una coyuntura compleja que hay que analizarla, y hay que analizarla unidos y haciendo lazos con países productores y consumidores. Tenemos no solamente países productores aquí, sino también representantes de los principales países consumidores como Estados Unidos, como Brasil o como Australia participando en la reunión de hoy. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, es lo que haremos mañana en el simposio con un ámbito más científico, más académico, que es analizar la coyuntura que tú resumías, que es compleja, ¿no? Hay una parte evidentemente de tensión y de incertidumbre por las amenazas arancelarias, por la incertidumbre, digamos, geopolítica, pero esa coyuntura que todavía no se ha
plasmado en medidas concretas. Sí que nosotros estamos analizando pues lo que es la gran tendencia de aumento del consumo de aceite de oliva en el mundo, que precisamente en países como Estados Unidos pues son la locomotora de este crecimiento del consumo internacional, y que más allá de esta coyuntura pues estamos viendo que hay cada vez mayor número de consumidores en el mundo que descubre los aceites de oliva, que los aprecia y que está dispuesto a pagar por ellos, como vimos en la reciente campaña, la campaña pasada, en la que dos campañas cortas consecutivas nos situaron en ese escenario de precios inaudito, ¿no? Y es importante señalar y entender qué pasó con esos precios, ¿no? Es decir, nosotros, como bien sabes, hacemos estadísticas mundiales, y la campaña pasada no era el mínimo histórico de oferta mundial de aceite de oliva. Había habido campañas donde los recursos mundiales, la campaña y los stocks de la campaña anterior habían sido superiores al año pasado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que está incrementando la demanda de una manera importante, y yo creo que incluso después del hito de la pandemia, pues con mayor intensidad, ¿no? Y este es el nuevo escenario, que es una fortaleza, que también hay que señalarla a la hora de ver este escenario de incertidumbre por las guerras comerciales, ¿no? Es un análisis, siempre es el foro más adecuado, este organismo intergubernamental mundial, el único en el mundo, pero la parte científica es muy importante, tanto a nivel estadístico, a nivel químico. Hay un eje fundamental, tanto en este encuentro como en la Feria Expoliva, y es la sostenibilidad. Absolutamente. Y estamos hablando también de un proyecto del COI importantísimo para datar y poner en valor la huella de carbono. Absolutamente. Bien, decíamos hace un momento que precisamente la pandemia pudimos observar que el vínculo aceite de oliva-salud ya es un vínculo que se ha trabajado precisamente con estudio y evidencia científica durante muchos años, que ya está asentado, reconocido, y que ha impulsado el incremento del consumo. Y precisamente con el nuevo equipo que dirijo desde el año pasado en el COI, pues hemos propuesto a los miembros que es necesario incorporar la narrativa de la sostenibilidad y el cambio climático. Es una preocupación en nuestras sociedades, probablemente una de las mayores preocupaciones, y el olivar tiene mucho que decir, y está en una situación privilegiada frente a otros aceites vegetales o a otros productos, y precisamente en ese contexto, en formar parte de la respuesta al desafío del cambio climático, hemos querido poder cuantificar cuál es la aportación del olivar, de esas más de 11 millones de hectáreas que nosotros hablamos de un bosque domesticado, un bosque mediterráneo, que están capturando CO2 de la atmósfera, que tienen un balance de carbono positivo, y para ello pues hemos impulsado un grupo de expertos, también buscando, como es habitual en las actividades del COI, la cooperación técnico y científica internacional, básicamente buscando a los mejores de cada casa, de cada centro de investigación, para desarrollar una metodología armonizada de cómo calcular estos balances, y desarrollar una herramienta que permita a los olivicultores calcular su balance de carbono, es decir, que facilitar el que un olivicultor, un productor, pueda calcular en su explotación, según su variedad, su marco de plantación, si tiene o no regadío, qué prácticas tiene de manejo. Pero el olivicultor siempre busca, evidentemente, la cuadratura del círculo, que a veces se pone quimérica. Y aquí se habla de incorporación en el mercado voluntario de emisiones de derechos de CO2. Exacto. O sea, aquí estamos hablando de sumar. Exacto. Bueno, vamos a ver. Eso es un proceso largo, donde precisamente queremos desembocar facilitando la incorporación del sector del olivar, de los olivareros, en el mercado de emisiones de CO2. El primer paso es poder cuantificar cuánto está secuestrando cada uno de los olivares. Y ahí es donde entra este proyecto piloto que estamos ahora mismo desarrollando, para poder cuantificar a nivel de explotación, aterrizado a nivel del marco de explotación, las variedades, las prácticas, cuánto CO2 capturo y cómo lo puedo mejorar con determinadas prácticas. Y a partir de que lo puedo cuantificar, lo puedo comunicar y lo puedo también poner en valor a través de una certificación que me permita entrar en el mercado de emisiones de CO2 y, por lo tanto, tener una nueva fuente de ingresos para el sector de la olivicultura. Hay que ir con cautela,
sé que hay mucha expectativa, nosotros damos un mensaje de prudencia, de que hay que ir poco a poco. Se está desarrollando ahora mismo el marco comunitario para todo lo que llaman el carbon farming, la capacidad de secuestro de los sistemas agroalimentarios, donde es el marco general en que se enmarca la olivicultura. Evidentemente la olivicultura como un cultivo leñoso tiene un punto de partida ventajoso, pero hay muchos detalles, hay mucha normativa que aterrizar y hasta que veamos lo que es una incorporación, digamos, ordenada y con seguridad, pues bueno, pues es lo que estamos desarrollando en colaboración con las administraciones de los países miembros para que esto sea una realidad en los próximos años. Otro proyecto apasionante, ambicioso del COI es una renovación, ampliación categorial de las variedades de olivar y así conocer en las distintas disciplinas de cultivo, cómo se van aumentando, por ejemplo, las producciones de variedades que antes pues eran prácticamente testimoniales, ¿no? Absolutamente. Bueno, los recursos genéticos son un gran tesoro que se ha ido seleccionando a lo largo de miles de años, primero por los olivareros, que iban seleccionando los mejores árboles, y luego por los centros de investigación, y actualmente desde el Consejo Leícola mantenemos una red de bancos de germoplasma y de colecciones de olivos in situ que mantienen ese tesoro, ¿no? Que tienen la respuesta a los mayores desafíos, a desafíos como enfermedades, como la silela, al cambio climático, a los retos de la mecanización, a las calidades, al reto de adaptarse a un clima cambiante. Todo eso lo tenemos en las variedades de los distintos olivos, y con un reto añadido, si me permites, porque las nuevas plantaciones, como sucede en otros cultivos, pues han ido expandiendo unas variedades muy determinadas. Por lo tanto, mantener y recuperar y utilizar la información de esas otras variedades es esencial. Y con el proyecto que estamos lanzando, precisamente, estamos poniendo a disposición toda la información de las colecciones y de las variedades tradicionales de todos los países para que se facilite su reconocimiento, su conservación y su utilización para la puesta en práctica para responder a estos desafíos. Es muy importante la calidad, eso es básico, y ahí está el Consejo Leícola Internacional. Hay que seguir promocionando la formación, también la proliferación de más laboratorios, de más paneles de cata. El COI ha convertido en popular cada año su certamen de entrega, 2 entregas anuales, sí, de los Mario Solinas, uno en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur. Se habla, o dicen algunos, no sé si demagógicamente, que hay determinados cultivos donde se permiten cosas que ya no se permiten en la Unión Europea. Si hay un conocedor amplio del derecho comunitario en materia agroalimentaria, es nuestro invitado, nuestro entrevistado. Los aceites del Mario Solinas del hemisferio sur, esos que se van a dar ahora, ¿no? Sí. Se van a dar a conocer ahora. Ya conocemos, sí, los del hemisferio norte. ¿Tienen en materia contaminante menos calidad que los del norte, los del sur? No, la verdad que no tienen menos, tienen sus singularidades y sus diferencias, ¿no? Pero yo creo que no podemos hablar de una primera categoría o una segunda categoría en términos de exigencias cuando estamos hablando, date cuenta que estamos hablando de producciones de excelencia, ¿no? Estamos hablando de productores tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Los productores que se presentan al Mario Solinas pues son, si me permite la expresión, los mejores productores del mundo. Ahí no hay concesiones para nadie, en ningún lugar. La única, sí que hay una diferencia que podamos señalar es en cuanto a las exigencias del tamaño, ¿no? Es decir, hay una excepción, o digamos que se permiten lotes más pequeños en el hemisferio sur, porque no tienen la dimensión de los lotes que se piden para participar en el hemisferio norte, ¿no? Para poder participar en el concurso, pero las bases del concurso están hechas similares, siempre que hablamos de los aceites que se presentan a los Mario Solinas. Eso, cuando queremos reconocer la excelencia de las personas que cuidan con esmero los olivares y extraen los mejores aceites del mundo. Yo les invito a probarlos, a degustarlos, porque son una auténtica
expresión impresionante de lo que puede llegar a ofrecer los distintos variedades y territorios de los aceites de oliva. Pero te mencionabas también que no solamente nos ocupamos de la excelencia, sino que también en reuniones como la de hoy, en nuestros trabajos, pues tratamos de garantizar las calidades y dar las herramientas para que los Estados miembros garanticen no solo las calidades de esos aceites excelentes, sino de todos los aceites que llegan al consumidor, que ahí es donde está el gran reto, ¿no? Y en ese sentido pues hemos aumentado el número de laboratorios y de paneles con capacidad de aplicar los métodos del COI para, en definitiva, pues poder garantizar que cuando una persona abre una botella de aceite de oliva virgen extra en cualquier lugar del mundo, pues tenga una buena experiencia, que es lo que todos queremos que suceda. Y hablando de todo esto, y para finalizar, volvemos al principio, ¿no? Y es al tema del mercado, ¿no? Sí. Al tema de precios, ineludible. Hay que recordar que el Consejo Olícola Internacional es competente en aceite de oliva, pero también en aceituna de mesa. Es muy curioso, pero los que conocemos un poco este sector sabemos que cuando los precios están muy altos hay menos aceituna de mesa, sí, porque se intenta moldurar todo, porque el oro verde está a un precio, a una cotización altísima. Ahora mismo se está recuperando el consumo interno, que era prohibitivo para determinadas economías más bajas, rentas más bajas, en el consumo interior, pero incluso una organización agraria en las últimas horas ha denunciado ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que hay presuntamente prácticas irregulares para intentar que los precios siempre estén por debajo, y situaba el umbral de la rentabilidad en 5,5 euros, ha sido COAC, y decía que se estaba vendiendo, y es cierto que se está vendiendo en origen, a OVES por debajo de los 4 euros. Mañana ese será, supongo, un asunto troncal en la ponencia inaugural, ¿no? Bueno, siento desilusionarle porque el tema de los precios, como usted bien conoce, es desde las organizaciones como la mía tenemos que tener mucha prudencia, porque hay una regulación muy exhaustiva. Pero en este comité consultivo está el 95%, ¿no? Claro, pero que tiene que permitir que funcione libremente la oferta y la demanda. Nosotros no podemos incidir de alguna manera o determinar o incluso insinuar cuál debería ser un nivel de precios, ¿no? Eso no quita que analicemos lo que está sucediendo y que a todos nos sorprende la caída de precios tan precipitada que ha habido en el mercado español de origen, que no ha sucedido en otros mercados de origen, ¿no? Para nosotros la reflexión viene primero, como decíamos antes, de entender lo que sucedió, lo que ha sucedido, cómo hemos podido darnos cuenta de los precios extraordinarios que hemos tenido en la campaña pasada, qué hay detrás de esto, cómo funcionan los consumidores que han sido fieles, dónde están, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están valorando, y ahí hemos podido ver que al nivel de precios como que teníamos la campaña anterior, mercados de importación que no han descendido el ritmo de las importaciones, que ya nos da la señal de que hay distintos mercados diferentes, ¿no? No es lo mismo mercado como, digamos, los mediterráneos, el español, que es un producto habitual en el consumo y más sensible a esas variaciones de precios, y donde se está recuperando más rápidamente ahora el consumo, como como otros mercados que también están creciendo y que no han dejado de crecer. Estados Unidos, por ejemplo, Estados ¿no? Unidos, porque parece que incluso el consumidor no se va a ver perjudicado, según estudios muy recientes, porque se está vendiendo más a granel a empresas de allí, que son las que los envasan, con un descenso de casi el 48% de precios con respecto a la campaña anterior. Claro, Entonces el consumidor no se ve perjudicado pese a los aranceles. Bueno, si me permite, yo creo que los aranceles siempre van a perjudicar al consumidor, porque siempre va a encarecer el producto al consumidor. Lo que va a suceder es que en términos globales y teniendo en cuenta las oscilaciones de precios entre campañas, este perjuicio que va a tener el consumidor va a tener menos repercusión en el flujo internacional en el flujo global de los intercambios, pero hay que tener en cuenta que también va a tener un impacto en los precios al consumidor y por tanto en lo que puede ser no solo
la aceleración de esa expansión del consumo de aceite de oliva. Dese cuenta que después de la campaña anterior, que ha habido una escasez y unos precios extraordinariamente altos, hay una avidez, hay unas ganas de recuperar por parte de muchos consumidores los aceites de oliva en su mesa, y los aceites de oliva particularmente los vírgenes extra, los mercados internacionales, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de recuperar consumo, de recuperar consumidores, pero también de cobrar conciencia de esa fortaleza que tiene el sector y para mirar el futuro con optimismo, viendo que cada vez hay un mayor número de consumidores descubriendo los aceites de oliva, apreciándolos por la salud, por la sostenibilidad, por el cambio climático y sobre todo para disfrutar con ellos, y que está dispuesto a pagar por ellos, y que hay elementos para mirar el futuro con un optimismo en cuanto a una posibilidad de crecimiento sostenible de producciones y consumo. Hay mercados emergentes de consumo para nuestro aceite de oliva, eso es cierto. Sí. Las fluctuaciones a la baja por los precios altos siempre suceden en los países productores históricos, en España, en Grecia, exacto, en Portugal, en Italia. Pero en este momento, en esta coyuntura, uno puede pensar que el futuro no puede pasar por otro lugar, porque hemos tenido 2 campañas de sequía, ahora está lloviendo mucho, 2 campañas de buena producción, de producción media alta, tampoco hay que confiarse, ¿no? Dice la Biblia que los agricultores estaban muy contentos cuando empezó el diluvio, porque dijeron, este año tendremos buena cosecha, ¿no? Y no paró de llover, ¿no? Y acabaron ahogándose, ¿no? Pero 2 campañas buenas, los precios siguen bajando, la única opción que tiene el sector, y ahí está representado en este comité consultivo, así terminamos, don Jaime Lillo, tienen que gastarse más dinero en promoción para abrir esos mercados y llegar a otros sitios, porque aquí ya sabemos las fluctuaciones que se producen con el tema de precios, pero en la interprofesional, nuestros amigos de la interprofesional nos dicen que no quieren rascarse más el bolsillo. Bueno, efectivamente, bueno, hay 2 cosas has dicho que me gustaría comentar. Lo de las campañas buenas, las malas y el diluvio que tú mencionabas, ¿no? Hay algo que sí que estamos observando y que yo no le daría el tinte de diluvio, apocalipsis, pero sí que es una realidad, que es el cambio climático, ¿no? Es decir, a pesar de las nuevas plantaciones, las nuevas técnicas de producción, la inversión que está yendo en el sector, la tendencia de crecimiento de la producción se ha visto truncada. Es verdad que estamos observando una gran variabilidad entre campañas, pero lo que es la tendencia, hemos perdido tendencia de crecimiento respecto a décadas anteriores. Y eso es lo que vamos a tener, es una realidad de grandes oscilaciones en distintas regiones. Ahora tenemos unas buenas campañas en España, pero no ha sido una buena campaña en Italia, hemos tenido una buena campaña en Turquía. Vamos a ir viendo altibajos y hay que ver si recuperamos esa senda de crecimiento y una cierta estabilidad en cuanto a las producciones. En cuanto a lo que mencionabas de la promoción, a mí no me cabe duda de que la inversión en promoción es una buena inversión. ¿Por qué? Porque es un producto extraordinario, pero que mucha gente desconoce. Incluso en los países tradicionales, yo todavía me sorprendo en mesas bien presentadas, de un nivel adquisitivo y cultural que están dispuestas a pagar por otros productos dinero en una botella que se toma a la misma mesa, y desconocen lo que es todavía un buen aceite de oliva virgen extra y el valor que tiene ese producto. Y la gente que lo descubre, la gente que lo va descubriendo, es enormemente fiel y está dispuesta a no prescindir de ello al precio que sea. Esa es la realidad que estamos viendo. Entonces, cuanto más gente descubra esos aceites, eso es la inversión del futuro del sector. Jaime Lillo, director ejecutivo del Consejo Olícola Internacional, protagonista sin duda este prólogo de Expoliva 2025. Muchas gracias, nos veremos por allí. Muchísimas gracias. Por ahí nos veremos. Abderraouf Lajimi es el director
ejecutivo adjunto, uno de los 2 directores ejecutivos adjuntos desde mediados del pasado año. Él es de Túnez, un auténtico experto en economía agroalimentaria y ha sido asesor, director general y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de Túnez, el señor Lajimi. Bienvenido. Gracias. Tiene una ponencia muy interesante en el Simposium Científico-Técnico de Expoliva en las próximas horas. Va a hablar sobre esa situación general del sector oleícola y del aceite de oliva en concreto, en una situación, en una coyuntura donde se producen cambios permanentemente, ¿no? Hablábamos de 2 años, 2 campañas afectadísimas por la sequía y por tanto con precios muy altos, y 2, esta, la actual, y la próxima, que pueden ser abundantes y por tanto con precios sensiblemente más bajos en origen. ¿Cuál es su opinión, grosso modo, de esta coyuntura? Bueno, la coyuntura internacional ahora es la de una recuperación del nivel de producción, como ha dicho usted, después de 2 campañas un poco difíciles, impactadas por la sequía, donde hemos visto una bajada tremenda de la producción, lo que ha generado un aumento en los precios. Esta situación, por supuesto, ha generado un descenso en los precios, pero también un cierto desequilibrio en el mercado, en el sentido de que precios altos han dado un mensaje a los productores a esperar más renta, más precios. Lo que pasa es que ahora estamos asistiendo a una recuperación de la normalidad con niveles de producción bastante más altos y, por lo tanto, el esfuerzo que se debe hacer en este sentido es el de dar una señal para aumentar el consumo poco a poco hacia una recuperación, por un lado; por otro lado, dar un incentivo más hacia más apertura de los mercados e ir buscando más mercados en materia de exportación, lo cual daría más oportunidad para ir sacando posibles stocks que podríamos tener para la próxima campaña. No obstante, hay que tener en cuenta también que se está desarrollando un consumo bastante importante en otros países fuera de la cuenca mediterránea, como Brasil, Estados Unidos, Australia, Japón, y esos mercados tienen una demanda potencial que se está desarrollando y es capaz de desarrollarse más, por lo que se puede ir con el tiempo absorbiendo un aumento de producción que podemos ver en los próximos años. Eso es muy importante. Otra cosa, las lecciones que podemos aprender también podrían dar una señal a los países productores, al conjunto de los países también del COI, de ir pensando a unos instrumentos de comercialización, de apoyo tanto al productor o al consumidor, cada uno conforme a su política económica que convenga mejor a su coyuntura económica en el país. Entonces, esos instrumentos irían apoyando, irían ayudando para proteger más el mercado, para proteger el consumidor, pero también para ir garantizando una renta para los productores, lo cual contribuiría también a más sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad, eso no quiere decir que se habla únicamente de sostenibilidad en términos medioambientales, pero también en términos económicos y en términos sociales, porque detrás del sector del olivar hay una población muy, muy importante en el conjunto de los países productores y particularmente en la cuenca mediterránea, zonas en las que el olivar es el cultivo más importante, incluso en zonas marginales, y es una fuente de renta bastante importante para este tipo de población. Y de fijación de población, por ejemplo. De población, por lo que es un eje muy, muy importante en términos de desarrollo rural. Entonces, estamos hablando de que, de alguna manera, la implementación de nuevas formas de cultivo, y a eso voy, el intensivo de un pie,
el superintensivo en seto, con necesidades de agua tremendas, como hemos visto en plena sequía, no había problema para el superintensivo en Portugal con el embalse de Alqueva, pero estamos hablando también del hemisferio sur de su propio país. ¿Hasta qué punto las nuevas modalidades de cultivo modifican esto de un cultivo milenario que ha fijado a la población en un territorio y que tal vez ahora la pueda expulsar, o incluso en materia de ese eje estratégico del que hablan desde el COI, el tema de la sostenibilidad? Estamos hablando de cultivos que son a lo mejor más agresivos para sostener esa forma, ¿no? Hay que tener en cuenta que el olivar es un cultivo bastante resiliente. Es un cultivo que consume menos agua consume, menos energía, pero también contribuyendo en el balance del carbono. Porque el olivar es un árbol que se adapta bien, incluso en zonas con menos recursos de agua. Ahora bien, se está viendo un esfuerzo de inversión en sistemas intensivos, superintensivos, en varios países, en España, en Portugal, en Turquía, en Marruecos, en Túnez. Eso se está extendiendo. ¿Por qué? Porque se ve que en el futuro hay una demanda detrás a la que hay que responder y por lo tanto es un sector que tiene promesas de rentabilidad, pero también en cada país y en cada zona, porque eso depende de los recursos de agua que existen en cada país, hay que tener en cuenta ese equilibrio entre recursos de agua disponible y lo que puede solicitar el cultivo para que no haya problemas para el cultivo, para el olivar, en caso de sequía. Ahora bien, como he dicho, es un árbol bastante resiliente, se recupera. Lo que se ha visto en algunos países que en caso de sequía, lo que se ha vivido en algunos países del Mediterráneo, en el sur del Mediterráneo, que el Estado lo que ha puesto es unos instrumentos ayudando al productor con alguna subvención para ir haciendo un riego puntual, incluso en zonas de secano, para que este olivar siga en vivo, para ir conservando este capital, este factor de producción tan importante que es el árbol. Una vez sostenido, una vez mantenido, se puede ir, digamos, resistiendo y manteniendo ese capital que garantice una producción después. Lo que he dicho al principio, por supuesto, hay una tendencia a ver un esfuerzo de inversión bastante importante en algunos países, intensivo, superintensivo, porque detrás hay una demanda a la que hay que responder. Se espera que es un sector en el que se espera mucha promesa de desarrollo en el futuro. El aceite de oliva no representa más que, digamos, 2 a 3% del consumo mundial de aceites vegetales, en términos cuantitativos, pero en términos de valor es prácticamente del 15 al 20%. Y eso es muy importante, porque se ve que es un producto en el que hay muchos beneficios de salud, entonces para la salud humana, pero también para la salud del planeta. Ahora bien, ese equilibrio entre recursos disponibles de agua, sobrevivencia del árbol, mantenimiento de la población, necesita un acompañamiento, cada país con sus propias políticas, para ir garantizando la continuidad de ese tipo de Pero el cultivos. sostenimiento del olivar tradicional es garantía de que el status quo del que hablábamos, esa población fijada al territorio, ese empleo que se genera, esa sostenibilidad también, estamos hablando del medio ambiente, ¿están más garantizados que con la agresividad, por ejemplo, del superintensivo? El superintensivo hay que verlo desde el punto de vista del agricultor, porque para él es una renta. Eso es muy importante. Por otro lado, tanto para el Estado como para cualquier población que vive del olivar en zonas extensivas, porque prácticamente más del 90% del olivar está en zonas de secano, en muchos países del sur del Mediterráneo, en Marruecos, en Túnez, en otros países. Entonces, allí hay que ver qué instrumentos de política económica puedan ir incentivando a la población, a los agricultores, para mantener el cultivo y también para desarrollar otras actividades en paralelo a todo ese proceso de comercialización del aceite de oliva y de la aceituna. Lo que estamos viendo en varios países también es una cosa muy importante, es el oleoturismo.
Cuando pensamos y hablamos del oleoturismo, no estamos hablando únicamente de venta de un producto que es el aceite de oliva, pero también de un paisaje, de un entorno, de todo un ambiente que es alrededor del olivar. Y es lo que estamos viendo también aquí en Úbeda. Como comprobaron, por ejemplo, en Baeza, ¿no? En Baeza, Ayer, que es lo que o en estamos Belán. viendo. Estamos viendo un paisaje, digamos, natural, un paisaje, entre comillas, agronómico. Allí mismo había una aurojera, Por supuesto. Y entonces que allí emitía humos molestos para la población, y ha habido un cambio, ¿no? El sector ha invertido para cambiar. en aras de sostenibilidad futura. Futura, por supuesto. Y lo que he dicho al principio también, hay que tener en cuenta un factor extremadamente importante, que es el rol, el papel que pueda jugar el olivar como árbol en la secuestración del carbono. Importantísimo. Porque la agricultura viene en la cuarta plaza en términos de adaptación al cambio climático. Y cuando hablamos de agricultura, de adaptación al cambio climático, hablamos de un árbol extremadamente importante, que es el olivar. El balance de carbono. Por supuesto. Y están haciendo estudios. Ahora estamos llevando un estudio, un proyecto muy importante, que es el de una estimación del balance de carbono, para preparar esa población de operadores, de agricultores. En el caso de tener un mercado voluntario de créditos de carbono, eso podría generar no solamente una renta para los productores, sino también para ir garantizando esa apuesta por el olivar como solución frente a los impactos negativos que podría tener el cambio climático. El director ejecutivo adjunto, la Jimmy, es el responsable de asuntos técnicos, por ejemplo, los químicos y la norma unidad en la olivicultura mundial. Y nosotros pensamos, así a bote pronto, cualquier olivicultor piensa, cualquier olivarero dice, en cada país hay una norma distinta. En el hemisferio norte son a lo mejor más rígidos, más exigentes, por ejemplo, en materia de uso de fitosanitarios. Ha habido prohibiciones expresas, terminantes, julio de 2020, por parte de la Comisión Europea para el uso de insecticidas. Y hay un mantra, que seguro que es un bulo, pero que comenta insistentemente aquí para los olivareros de un país como España, una provincia como la de Jaén. En el sur se permiten otros tratamientos, por ejemplo con plagas. Ahora mismo aquí en la provincia de Jaén, habrá escuchado usted, hay un problema en la comarca de Las Villas con el algodoncillo, que antes se trataba con un insecticida y ahora no puede ser así. El futuro podría ser evidentemente la ingeniería ecológica, pero aquí se pide eficiencia inmediata, porque si no afecta a esa floración que estamos viendo ahora en el olivar. La norma unidad ¿es una posibilidad cierta a corto plazo o ahora mismo todavía está en un campo quimérico? Vamos a ver, el papel principal del COI en el tema de normalización es el de establecer una norma internacional consensuada para la comercialización y el comercio del aceite de oliva y de las aceitunas. Ahora bien, esa norma hay que verla en todos sus ingredientes. Cuando hablamos de parámetros físico-químicos, todos los países tienen un consenso hacia una norma que se va actualizando y que se va adaptando y cada vez tiene más en cuenta una serie de criterios científicos cada vez que hay una novedad, pero al mismo tiempo hay una característica que yo personalmente querría resaltar, y eso es una cosa específica en el sector del aceite de oliva, que es la del análisis sensorial. Cuando hablamos de análisis físico-químico es una serie de parámetros, es una norma internacional y se considera como un pasaporte en el comercio internacional para proteger el consumidor principalmente, pero también en el aceite de oliva hay una cosa extremadamente importante, que es la del análisis sensorial, que es la de tener un panel reconocido, y ese panel es el que certifica y reconoce la calidad del aceite. Ningún otro producto, o diría yo pocos son los productos en los que se certifica a través de un panel que este es un aceite de oliva virgen extra. Pero hay mucho debate en eso. Mucho debate. Digo entre países, porque entre países, por ejemplo en Espoliva vamos a ver, como dicen por ejemplo algunos, aquí somos más papistas que el Papa, ¿no? Quiero decir, se hacen muchas catas, en otros países son bastante más opacos, ¿no?
nosotros estamos hablando de paneles reconocidos por el COI, paneles reconocidos a nivel internacional, que tienen sus normas, que tienen sus criterios, que tienen sus bases, y esas bases son las que utilizamos nosotros en el COI, incluso en los concursos, en las competiciones internacionales como el del Mario Solinas. Porque estamos hablando de un producto que no solamente tiene esas cualidades en términos físicos, químicos, pero también organolépticos, porque es un producto en el que la calidad sensorial es la que le da un valor particular, un valor específico, tanto a los ojos del consumidor como también en todos los eslabones de la cadena de valor cuando se comercializa el producto. Estamos hablando de un producto noble con beneficios para la salud humana. Y hasta ahora cada vez se confirman más esos beneficios para la salud humana. Yo le puedo dar el ejemplo que hace pocos meses, a finales del año pasado, celebramos el aniversario de la dieta mediterránea, 30 años de la dieta mediterránea, y se han invitado expertos internacionales en temas de salud humana y se ha confirmado el valor y el beneficio extremadamente importante para el aceite de oliva que tiene sobre la salud humana como antiinflamatorio, antibacteria, antivirus, para proteger contra riesgos cardiovasculares. Estamos hablando de un producto, como he dicho, con muchos beneficios para la salud, pero con una cierta nobleza comparado con otros productos, y como ingrediente extremadamente importante es uno de los pilares de la dieta mediterránea, lo cual lo va a diferenciar respecto a otros productos en el mercado. Y esa norma unidad garantiza que un buen AOVE de Marruecos o de Túnez tiene la misma calidad que un AOVE de España o de Italia. Por supuesto, porque los paneles, estos son paneles reconocidos a nivel internacional por el COI y tienes todas esas bases para evaluar este producto y llevar a cabo el análisis sensorial. De hecho, el COI hace bastantes cursos de formación para sus países miembros, para ejercicios de cata, como aprender a degustar, a catar el aceite, pero también se hacen formaciones y cursos especiales para jefes de panel. Y ahora tenemos prácticamente 120 o poco más paneles reconocidos a nivel internacional, lo cual nos ha llevado a aumentar casi esta cifra al doble en los 10 últimos años, lo cual significa que cada vez se da muchísima más importancia a darle esta distinción de calidad al aceite de oliva y al aceite de oliva extra virgen. Y con esa solvencia, esa fiabilidad del COI y de los paneles de cata, ¿por qué todavía en noviembre de 2024 el mayor productor de aceite de oliva español, DECOP, denuncia supuestos fraudes de mezclas? Aceite de oliva, porque entonces los precios estaban muy altos, aceite de oliva con... Vamos a ver, los temas de fraudes de control del producto a nivel físico, químico, de parámetros, eso es una competencia de las autoridades de cada país. Ya. Y por supuesto, los parámetros que se siguen para un análisis químico, para detectar un posible fraude, eso es una competencia de las autoridades, sea en España, en Italia, en Grecia, en cualquier otro país productor. No, simplemente como experto le quería preguntar, si lanzan eso y no pueden certificarlo y dicen, oye, ¿cómo puedes denunciar esto? Si vienen hablándose de esto como una especie de... El control de fraude rumor. De cualquier producto es una competencia de las autoridades porque, claro, lo que quiere cualquier autoridad en cualquier país, independientemente del producto, es el de proteger la salud de los consumidores y garantizar la autenticidad del producto para que no haya fraude, para que este producto responda exactamente a las características que están solicitadas o que se declaran en un proceso de comercialización. Y por lo tanto, el mensaje que nosotros queríamos dar es el de un producto noble y que detrás hay una serie de parámetros, sea físico-químicos para garantizar este producto o análisis sensorial para distinguir y certificar este nivel de calidad. Este será sin duda un valor añadido que cada día más, por eso hay mercados emergentes en materia de consumo que pagan sin ningún problema precios mucho más altos que los productores tradicionales.
porque esos países emergentes en el que se está desarrollando el consumo se está dando un valor extremadamente importante al beneficio que proviene de este producto, reconociendo su valor, sus beneficios para la salud. Abderraouf Lajimi, director ejecutivo adjunto del Consejo Olícola Internacional, ha sido un placer conversar con usted. Nos veremos en Expoliva. Gracias. Pues ahí los tienen, son los dos máximos dirigentes del Consejo Oleícola Internacional, una especie de ONU del aceite de oliva y la aceituna de mesa, donde se negocia, donde diplomáticamente se guardan equilibrios. Ya han visto cómo en asuntos espinosos nuestros invitados han intentado no caminar entre las brasas. Lo entendemos. En cualquier caso, este es el prólogo en Grupo Multimedia Jiennense de nuestro tiempo dedicado a la gran feria del olivar, el aceite de oliva e industrias afines, Expoliva, 22ª edición, a partir de este miércoles 14 de mayo de 2025 en la institución ferial, con esa novedad importante de la incorporación del pabellón Olivo Arena. Será un lugar de exposición y venta de nuestros mejores aceites en la cancha, y en el antepalco situaremos el set de las tertulias del olivar, el momento de eclosión del debate, del contraste civilizado de opiniones sobre el presente y el futuro del sector oleícola. Está desde hace muchos años en las tertulias de Multimedia Jiennense, las tertulias del olivar, que se estrenan el miércoles hablando de mercado con los principales agentes del sector, 7 grandes grupos, 7 grandes compañías que operan en el mercado, en una campaña que ha tenido una producción mundial de 3.300.000 toneladas, es decir, casi récord. Hemos vuelto a las grandes producciones mundiales y España ha logrado 1.400.000 toneladas, 1.100.000 en Andalucía, casi 560.000, 557.000 toneladas en la provincia de Jaén. Todo esto conforma uno de esos primeros pilares, el del mercado, la fluctuación de precios, las operaciones, al parecer, poco edificantes que puedan llevarse a cabo y que ahora están en boga por la denuncia de la organización agraria COAC, y además tendremos la oportunidad ya el jueves de hablar de ese gran reto, el desafío de la reconversión del olivar tradicional, donde geográficamente se pueda, hacia el olivar de un pie, el intensivo, que puede mantener la variedad picual todavía, y un tercer debate, una tercera tertulia del olivar de Grupo Multimedia Jiennense, ya el viernes 16, hablando sobre la promoción. Tenemos que seguir ampliando, ensanchando ese mercado de consumidores para de esa manera, cuando haya grandes producciones o producciones medias altas como la última, la actual, y la que pueda venir a continuación con las últimas lluvias, no bajen los precios en origen por debajo incluso del umbral de la rentabilidad. De todo ello les vamos a hablar aquí. No hay otro medio de comunicación con mayor capilaridad en el ámbito rural y olivarero. Llevamos el aceite de oliva y el olivar en nuestro ADN. Hablaremos en las tertulias del olivar de Grupo Multimedia Jiennense. Toda esta semana hablaremos de ello. Gracias. Hasta pronto.